Bienvenidos a Watchers Report. El día de hoy vamos a hablar de la más reciente película del universo cinematográfico de Marvel, Black Widow. Y para eso estoy aquí con Kevin Wasserman y Fran Chico. ¿Qué les pareció esta entrega de Black Widow? Esta película que le debían al personaje de Natasha y a la misma Scarlett Johansson durante mucho tiempo. Kevin, ¿qué te pareció la película? Yo esperaba más de la película. A mí realmente me pareció normal, entretenida, pero no me pareció buena. ¿Sí, Frank? Fran. Hay un refrán que dice better late than never. Y otro que dice too little too late. Yo pienso que esto debieron sacarlo hace tiempo. Porque al tú ver una película de un personaje que ya está bien establecido, ya tú lo conoces, pero tú sabes cuál es su fin, le quita a la película lo que tú esperas del futuro. O si va a morir al final o qué va a pasar. Ya uno sabe lo que va a pasar. Aún así yo quería verla, aún así yo estaba entusiasmado, yo entendía que podían hacer una buena historia y un buen send-off a Black Widow. No es que para mí es mala, no entiendo que es mala, pero no tiene mucho storytelling, porque la verdad la historia no va a ningún lado. O sea, es más, ok, una versión de lo que era el pasado de Black Widow y cómo ella se reconecta con su antigua familia, que era una familia falsa que ella tenía durante una misión cuando era pequeña. Yo entiendo que debieron de explicar lo de Budapest. Yo realmente tenía ganas de saber qué fue lo que pasó en Budapest con Clint Barton. Yo entiendo que lo que podían rellenar con el personaje eran muchas inquietudes que vimos en Age of Ultron, durante la primera de los Vengadores, su conexión con Barton y todo eso. Y no vimos nada de esa cosa, realmente nada más vimos escenas donde mencionaron un par de cosas durante su Budapest, misión de Budapest. Yo entiendo que la película se quedó corta. No es mala, pero yo esperaba más. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, ¿verdad? Es difícil hacer una película de un personaje que ya tú conoces. Vamos a decir que es su destino, ¿verdad? La película hubiese encajado perfectamente donde encaja en la cronología, que es después de Civil War y antes de Infinity War. Yo hubiese hecho un pequeño cambio y hubiese hecho esta película primero y luego la de Capitana Marvel. Siento que la película es buena, pero como tú dices, hay algunas cosas que no nos respondieron. Lo que sucedió en Budapest, que fue un comentario entre ella y Barton en Avengers 1. Es algo que nos hemos preguntado durante varios años. En Endgame lo trajeron de nuevo a colación. Vimos una pincelada de qué fue lo que sucedió en Budapest, de que ellos, la última misión de ella allí era matar a Draco, pero antes de eso sucedieron algunas cosas que también nos hubiese gustado conocer o ver. Imagino que si no la vemos aquí porque la vamos a ver en la serie de Hawkeye, pero esta película tenía dos cosas, dos funciones, y yo entiendo que cumplió las dos funciones. Una, era una despedida no tanto para el personaje, sino para la actriz. Era una despedida para Scarlett Johansson, para que no dejara la franquicia con una nota amarga, que era la muerte de su personaje, sino que aquí le daban la oportunidad de volver a interpretar a Natasha y de volver con una historia que fuera centrada en ella. Y la otra era presentarnos quién iba a ser, por lo menos, una sustituta de Black Widow en el universo de Marvel de ahora en adelante, porque estamos viendo cómo ellos han ido introduciendo personajes nuevos, actores nuevos, ¿verdad? De quiénes van a ser. Ya sabemos que Sam Wilson va a ser el nuevo Capitán América, de que Scarlet Witch va a tener un papel más importante. Vamos a ver ahora en esta serie de Hawkeye, donde yo espero que nos respondan las preguntas de Budapest. Vamos a ver si Hulk, o sea, ellos están introduciendo un grupo de personas nuevas y entonces aquí nos presentan a Yelena, que yo entiendo que va a ser quien cargue el manto de Black Widow de ahora en adelante. Y por eso siento que la película cumplió su cometido, porque las dos cosas que ellos tenían la intención de hacer, la hicieron. Por eso no me quedo. ¿Tú pensarías que Yelena le robó un poquito el show a Black Widow, en este caso a Natasha? Porque para mí sobresalió hasta un poquito más que el personaje de Natasha, aunque Natasha no lo hizo mal. Pero eso era parte de... Exacto, siento que no, porque fue diseñado para que el personaje sobresaliera de cierta forma. No le robó el protagonismo, porque si no vamos a hablar de alguien robando protagonismo, entiendo que fue Red Guardian, que para mí fue el mejor personaje de la película. Entonces,
Y es el personaje que en realidad de todo lo que terminaron esa película es el personaje que más me interesa volver a ver. Pero entiendo que hicieron un buen trabajo Sí, para introducir a Yelena, entiendo que el personaje funcionó y que va a ser una Black Widow diferente a la que fue sí, Natasha. O sea que sí. entiendo que ellos hicieron un buen trabajo por esa parte. No, Florence Pugh para mí fue una excelente opción para seguir como pasando la antorcha, ¿verdad? Para lo que Black Widow. Y más si fue como su hermanita, aunque no de sangre, pero, ¿verdad? Se trataban como tal durante el tiempo que eran pequeños en esa misión y De tuvo muy crianza bien. por 3 años. De 3 años, exacto. David Harbour fue excelente como Red Guardian. Entiendo que yo quería ver más de él. No vimos el escudo de él. Eso fue algo que me decepcionó. Yo pensaba que lo íbamos a ver. Solo vimos a él utilizando en un momento, creo que fue el escudo de Taskmaster, que es otra Sí. cosa que tal vez a muchos se le molestó, gran parte de la fanaticada, de que, verdad, spoiler, fuera revelado que era la hija de ¿cómo se llama? Draco. Draco, ¿verdad? De Que Draco. me gustó en un sentido porque, si ustedes se fijan, Draco, el personaje de Draco, lo están mencionando desde la primera de los Vengadores, cuando Loki habla con Natasha y le dice, mira, sabemos que tú puedes limpiar tanta sangre en tu pasado, tanto Red Ledger, como le decía, con lo que pasó con la hija de Draco, y él se lo comenta. Para lo que saben, uno se queda como que el Claro. que no sabe dice de qué él está hablando, pero ya el que más o menos ha seguido el personaje en los cómics y eso, ya está le intriga que saber qué va a pasar en el futuro de Natasha y si se va a revelar esto. Me gustó que en una forma u otra como que se centró en Draco y su hija. Taskmaster, por otro lado, siento que tal vez fue un personaje mal utilizado porque es un personaje muy interesante. Yo entiendo que tal vez ellos no querían hacer lo mismo porque se parece, hay que decirlo, se parece un poquito tal vez a este personaje, ¿verdad? De Winter Soldier, pero entiendo que también se parece igual a Winter Soldier porque fue una persona que estuvo controlada por otra persona que tenía otras ambiciones. En este caso, él simplemente utiliza su propia Bueno, hija como Winter Soldier, fuerza. ellos mismos lo mencionan, que el proyecto Winter Soldier viene de los archivos que ellos robaron y de toda la investigación que Eso es lo Draco que digo. ha No hubiera estado sido haciendo. interesante ver Taskmaster como un personaje que sabe lo que está haciendo, que es consciente de lo que hace y que es un villano que pudiéramos ver en otra película. En este Sí, caso pero Lo que tal estamos vez pasa ya es sería y que, medio, acabó. medio parecido a la película de Winter Soldier. Entonces tal vez por eso lo usaron brevemente aquí. no, Sí, porque sabíamos que The yo Winter siento Soldier no que, iba a seguir, porque que sabemos que es el mejor amigo de Capitán América y estuvo controlado y eventualmente tú más o menos te imaginabas que él iba a volver a ser bueno, porque él no tenía opción. En este caso es prácticamente lo mismo. Y Taskmaster, para mí, un villano muy interesante, que yo me hubiera gustado verlo más en este universo. Entiendo que fue la decisión no necesariamente incorrecta o correcta, entiendo que hicieron un lazo con lo que era el universo y con lo que es ese mundo del Red Room. Pero a mí personalmente yo hubiera querido ver Taskmaster en un futuro. mira, yo decía exactamente lo mismo. Siento que el personaje de Taskmaster, principalmente para los que nos vendieron en los trailers, ¿verdad? De que Ujú. era un personaje que Intimidante. pensábamos que iba a ser el villano que todos conocemos, de que era Ujú. básicamente un mercenario que podía copiar las habilidades de todo el mundo. Entiendo que no era lo que yo estaba esperando, pero desde el punto de vista de la historia, entiendo que tenía sentido de que Sí. ellos lo contuvieran y lo hicieran parte de esta historia. Por eso no me molestó tanto. Y espero, ¿verdad? Que quizás en un futuro podamos ver más de este Taskmaster o de otra versión del personaje, porque por lo menos, a diferencia de otras películas de Marvel, por lo menos no lo matan, que esa es una queja que yo siempre tengo de los villanos de Marvel, que por qué los matan y no lo guardan para otra cosa. Nadie sabe si veamos a Taskmaster en una serie de Thunderbolts o en otra cosa, porque dejar esos villanos vivos, mira lo que sucedió con Zemo. Zemo se ha vuelto uno de los personajes más populares de Marvel y eso no hubiese pasado si en Civil War simplemente Ujú. lo matan. El Entonces, detalle por un aquí, lado, al tener ese lavado de cerebro, ¿tú crees que esa persona, o en este caso la hija de Draco, pudiera seguir, que fue interpretado por esta actriz Olga, que es una double, que ha estado en otras películas, pueda interpretar a esa persona hacia adelante? Porque ni siquiera la vimos hablar, creo que en un momento de la película.
Sí, pero recuerda que Natasha primero le quitó el lavado de cerebro con la cosa roja, esa, el Sí, éter, ajá. la versión del éter de ellos. Y no la vemos hablar ahora, pero nadie quita que quizás la veamos hablar. Y como vimos en la escena post-crédito, ¿verdad? Madame Hydra, la condesa, está por ahí reuniendo una serie de personajes que ya tiene varios personajes conocidos como US Agent y Ujú. ahora Yelena. Nadie sabe si ella vaya a formar algún equipo y como Yelena sabe dónde está Taskmaster, quizás también utilicen a ese personaje, nadie sabe. Yo entiendo que eso sería lo mejor para la historia, porque ya vimos que ella reclutó a John Walker, ya sabemos que ella reclutó a Yelena ahora, donde está poniendo al mejor amigo de Black Widow de Natasha contra su hermana, ahora dejando dicho que fue el causante de su muerte. Que aparentemente Forrest Pugh va a aparecer como Yelena en la serie de Hawkeye. Eso es lo que En tengo Hawkeye, entendido. claro. Ujú. Entonces, ya ahí la historia, creo que la parte que más me gustó a mí creo que fue el final, porque eso como típica película de Marvel, te incentiva a ti como audiencia crear expectativas de la próxima película o serie que venga ya en mañana. Pero entiendo que debieron enfocarse un poquito más en esta historia y elaborarla un poquito mejor. No es que fue mala, para mí fue buena. Entiendo que como si hubiera sido una película no de un personaje de cómic, ese twist con el tema de la hija de Draco hubiera sido excelente, pero ya como uno sabe y tiene en su cabeza desde que Taskmaster, como nosotros que sabemos quién es el personaje y qué villano es y qué interesante es, uno siente, no puede evitar sentirse un poquito desilusionado, pero al mismo tiempo uno dice, mira, en cuanto a su historia, ese twist no está malo. Ya creo que fue más la ejecución que debieron de realizarlo mejor, tal vez. Bueno, a mí sin importar que me decepcionara un poquito Taskmaster, sí hubo cosas que me gustó, como el hecho de que él utilizó las habilidades de los Vengadores, Sí, incluyendo, la mejor parte. ¿No? incluyendo habilidades de posibles Vengadores que, no hemos que nosotros no hemos visto, como Blade, porque esa habilidad con la espada, ningún Vengador que conozcamos la ha utilizado, pero ella sí sabía utilizar la espada. ¿Y de quién habría copiado esa técnica? Es una pregunta que me dejó la película. Sí. Pero también me gustó que fuera, y es algo en lo que Marvel hasta ahora ha hecho un buen trabajo, y es que es una historia familiar. Sí, es una película de superhéroes, de Marvel, Black Widow, pero el centro es una historia familiar, y eso es algo que yo siempre digo, ok, X película de Marvel, dime de qué se trata. Winter Soldier es una película de espionaje, Civil War es una película de amistad, es una película de familia, o sea, ellos siempre encuentran una forma de integrar como algo diferente a cada historia, y por eso entiendo que después de más de 20 películas, todavía funcionan, todavía no son aburridas, porque no No, no. es simplemente otra película más de superhéroes, sino que hay algo en el trasfondo, ¿sí? Hay algo de peso. Nada más faltó Toretto diciendo mi familia. ¿Cómo ustedes ven, For your señores, esta película en family. general? ¿Ustedes creen que sí, tal vez no llenó todas las expectativas, pero es muy difícil una película llenar todas las expectativas de la audiencia, más de un personaje querido? Al final, sintieron que fue el send-off correcto, Kevin, para lo que era Black Widow. Ya sabemos la opinión de Ariel, pero la tuya, ¿tú crees que fue el mejor send-off para ella? Para mí, al igual que ustedes, yo pienso que la hubieran tirado antes. Yo no le vi mucho sentido de tirarla ahora. Ahora era más como una película por tirar una y por la película que realmente nadie pidió. Porque realmente ya sabíamos, yo no considero como tú, en el hecho de que como ya ella se murió, ya sabemos el final, no saber parte del pasado. Porque en muchas películas te muestran el final al principio, tú sabes, o le hacen una Sí. película de lo que pasó antes. Y Un muchas spin-off, veces claro. es interesante, pero no le vi mucha relevancia a todo lo que pasó, como que fuera. Por eso te digo, la película para mí fue entretenida, pero no fue buena. No fue mala tampoco. No sé si me doy a entender, pero Sí. exacto. Sí, no, yo te entiendo. Y hay mucha gente, incluso cuando yo la vi en la sala de cine, ¿verdad? Todos los que estábamos ahí, habían personas un poco molestas, personas que entiendo, y no me refiero a Kevin, pero vamos a decir que el público general, personas que entiendo que no son quizás fanáticas de Marvel, que ven esta película y dicen, ¿cuál es la importancia de esta película?
¿para qué la hicieron si no tiene repercusiones en el universo a futuro? Y podríamos decir eso de una película que sé que Kevin probablemente no la haya visto, y es Rogue One, la película de Star Wars, de que ¿para qué hacen esta película si sabemos lo que sucedió con la Estrella de la Muerte? ¿Para qué hacer una película de estos personajes que roban este plano? Y sin embargo, yo siento que Rogue One es quizás la mejor película de Star Wars. Una de las mejores películas de Star Wars. Sí. Y son películas que quizás para ti no tienen sentido, pero tú sacas eso de tu mente de que, ok, ¿qué le aporta esta película a Marvel en general al universo? Y la miras como la película que es sobre una película sobre este personaje llamada Natasha Romanoff, que desde niña la entrenaron para ser una asesina, tuvo que pasar 3 años con esta persona que no eran su familia, pero ella creó una relación con ellos, con esta niña. O sea, tú la miras la historia en sí y no sales más de ese muro de la película, y yo entiendo que sí, que es una buena película y que la película funciona. Aunque tengo algunos problemas, como dije, con Taskmaster, pero siento que valió la pena ir a verla, y siento que valió la pena. Lo único que llegó un poco tarde. Un poco tarde para el personaje, un poco tarde hay para... que decirlo. No me malinterprete. A mí bueno, el personaje de Black Widow me gustó en todas las películas. Simplemente que en esta película, en algunos momentos sentí como que un poco floja o un poco Yo siento lenta que en algunos momentos. el pace fue como un Exacto. poquito lento. Sí, eso yo estoy de acuerdo. Y ojo, a mí me gusta mucho el tipo de películas que tratan, por ejemplo, no sé si ustedes vieron la película Ana, que trataba sobre eso mismo, Sí, sobre ahora me olvidé el nombre, de las niñas que entrenan de Sí, de chiquitas. pequeña la utilizan sí, para cosas así. en John Wick hablan de eso también, de las bailarinas. Sí. Exacto, y realmente el tema me parece muy interesante. Simplemente, no sé, como que la ejecución no me mató. Pero O sea que aún la así, película tenía no considero, mucha acción, y no tenía tanta historia. sí, pero O sea, es con como que poca historia, tenía mucha mucha acción. acción dividida por partes. Porque entonces después tenían todo un pedazo lento, y después de nuevo un pedazo acelerado, después un pedazo corto, y así. Sí. Hay que decirlo, al final lo bueno de la película que yo sí puedo recalcar es que hay personajes como Red Guardian, que no sabíamos de él, como Yelena, como Melina, creo que se llamaba la mamá de él, la mamá de Ajá, ella, Melina. supuestamente. Ajá. Rachel Weisz. Rachel Weisz, que está igualita, por cierto. Es algo Muy que bien, yo que sabe quisiera cómo se trae de Black verlo. Widow. Sí, realmente. Es algo que yo quisiera verlo en un futuro. Y yo dije, mira, ya sí le agregaron al universo estos personajes que podemos ver mañana. Y eso es un Exacto. plus. Y eso es algo que hay que decirlo. La película, por eso digo, no se puede decir que es mala. A veces uno tiende a criticar mucho porque uno espera o tiene expectativas de algo que, bueno, considera los estudios más exitosos de todos los tiempos, que es Marvel Studios. Y tiene sus méritos. Han tirado, ¿verdad?, películas que son tan buenas como la de Winter Soldier, que para mí ninguna le ha llegado en ninguna forma a Winter Soldier. Pero entiendo que esta se puede ver y se puede repetir. Es un personaje que es querido y que incluso, aunque ya el contrato de Scarlett Johansson culminó, pudiéramos verla nuevamente en este tema del multiverse, junto con Tony, o Bueno, una versión de ellas, quién sabe. Sí, o nadie ponerla sabe. en la de Tú tiras un par Hawkeye de billetes mostrando ahí qué a fue lo esos de actores y no te Budapest. van a decir que no. Claro, claro. Para terminar, Kevin, ¿cuánto le das a la película? Yo le daría un 6.5, 6.8. Fran, No daría tan bajo, yo daría 7.5. Entretenida. bueno, yo le voy a dar un 8. Voy a Porque no le redondear y gustan los decimales. le voy a dar un 8 porque a mí no me gusta estar con esos puntos. No me gusta, ¿verdad? Usted o le da 7 O o sea le que da 8. Loki y Black Widow están ahí. No es lo mismo, son cosas diferentes. No son Loki muy es diferentes. Sí. una historia de 5 o 6 episodios situada en otro universo, es más sci-fi fantasy, esto es más acción, action adventure, o sea, son géneros, son cosas diferentes. Espionaje. También Sí. espionaje es una película, una family movie, o sea, tienen muchas Toretto. diferencias, pero yo siento que fuera de lo que me molestó, que cómo trataron a Taskmaster, y de que la película llegó un poquito tarde, siento que la película
fue buena, siento que la película tiene su mérito, nos introdujo, como tú dices, personajes buenos como Red Guardian, como Yelena, Melina, y nadie sabe si, aunque parece no tener implicaciones en el universo a futuro, si las tenga, si veamos a estos personajes interactuar, si veamos quizás un enfrentamiento entre Red Guardian y Captain America. O sea, con nuevo Captain America, sabe, pero, ahí sería demasiado. Exacto, Capitán Sam Wilson, pero sigue siendo Capitán América. Bueno, vamos a darlo hasta ahí. Entonces, Kevin le dio un 6, Fran le dio un 7 y yo le doy un 8. Esa fue nuestra valoración de esta película de Black Widow, la última película de Scarlett Johansson, aparentemente, como el personaje de Natasha Romanoff. Si les gustó la película, déjenos saber su opinión en los comentarios. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Y nosotros nos vamos a ver en una próxima entrega de Watchers Report.